Continuamos la conversación con nuestra amiga que hoy nos trae tremenda historia muy impactante. María Torres Fernández está de invitada con nosotros. Ella en este momento es la dueña de Caprichos Coffee Shop en Guaynabo y nos está narrando su historia de vida y estamos identificándonos con ella y llorando un poquito con ella también. Y sé que muchos oyentes también se identifican de esa manera. María, finalmente, ¿cuándo comienza a tomar un giro hacia salir de ese fondo, vamos a decir, que tú nos describes que tocaste cuando comenzaste a decirle a Dios, me dejaste abandonada, siento que ya no estás? Sí. Pues como les mencioné, fue el proceso más fuerte, la parte más fuerte. Mi lucha con Dios, mis preguntas, mis reclamos. Mis padres siempre conmigo. Ellos son mi todo. Recuerdo que una amiga de la familia me llevó una pequeña cruz y yo me aferré a esa cruz de una manera que no les puedo explicar. Estaba bendecida y yo no la solté nunca y fue bien especial para mí. Creo que eso me ayudó mucho. Y ahí continuamos con el proceso. Me acuerdo que cogí una sobredosis de Percocet porque ya los medicamentos no me decían nada. La morfina me duraba 15 minutos. 15 minutos me duraba la morfina. Me dieron tantos Percocet que cogí una sobredosis. Me tuvieron que hacer transfusiones, salí alérgica a las transfusiones, me dio reacción, la transfusión. O sea, me pasó de todo un poco. Pero ahí estuvimos siempre, de la mano de Dios y con el apoyo de mi familia. Fue un proceso largo porque ahí comenzó la otra parte. Luego de varios, no sé cuánto tiempo, ya no recuerdo, estuve en el hospital, perdón. Me toca vivir un tiempo en un centro de rehabilitación para poder empezar a utilizar eso que no es mío, que está dentro de mi cuerpo, y aprender a caminar porque no podía caminar. Y yo era una persona que siempre estaba de punta en blanco, con mis tacas todo el tiempo, y pues ya no las podía usar más. Así que comencé todo ese proceso físico y psicológico. Claro. Pero siempre bien positiva. Recuerdo que las enfermeras me decían, si tú sigues así te vamos a botar de aquí. Porque ellas me decían, a tal hora te toca bañar, que te vamos a bañar. Y ya llegaba y yo me había bañado. Y ella me dice, ¿cómo tú te bajaste de la cama si tú no puedes caminar? Y yo me bajaba, me arrastraba a la silla de ruedas y me bañaba. Wow. Y ella me decía, nos van a botar a nosotros por tu culpa, así que ubícate. Y yo me seguía bañando porque... Qué bien. Recuerdo que mi amiga iba, tenía a la que me hacía el pelo secándomelo. Yo sin poder caminar con la operación así de grande en mi pierna, acostada en la cama, y yo, no, tú me vienes a hacer el pelo y tú me vienes a hacer la pedicura. Y yo así en la cama y las enfermeras me decían, ¿pero qué es esto? Y yo, bueno, esto yo tengo que hacerlo de esta manera. Yo tengo que, ¿verdad?, buscar cómo sentirme bien, cómo estar dentro de esta situación, con este dolor y con toda esta situación emocional, pero tengo que buscar la manera de sentirme bien conmigo misma. Voy a estar aquí aproximadamente un mes metida en esta cama con estas personas que no conozco, cogiendo terapia, que las terapias también te provocan dolor. Así que así continúo mi proceso de sanación. Obviamente, todavía en mis conversaciones con Dios, pero un poquito más tranquila. Pero sí es algo que por más fe que tú tengas, no lo controlas. No lo controlas, son pensamientos que salen de ti por el sufrimiento. Siempre te arrepientes al final, ¿no? Le pides perdón a Dios por eso. Creo que todavía lo hago, tengo mis momentos. Esta semana tuve una situación y también, Dios mío, perdóname, ¿verdad? Es algo que se sale de nuestro control. Y ahí pues comienzo mi batalla nuevamente a mi silla de ruedas. Ya comienzo el proceso de quedarme solita en casa. Con mis papás pues tenían que trabajar. Y comienzo mi proceso de quedarme solita en casa. Así que en ese proceso, me dediqué a aprender a cocinar.
O sea, yo veo a Dios presente en ella, dándole una Claro. fuerza de voluntad tan Sí. férrea. Fuerte. Claro. O sea, Y tan entonces, férrea, tan fuerte. Pues yo no, mi mamá cocinaba. Yo nunca había tenido esa, voy a aprender a cocinar. Y entonces, no sé si puedo mencionar aquí al chef Piñeiro, Claro, Ajá. sí, seguro. que él estaba bien en su pick en ese momento, y yo me quedaba viendo el programa, y yo dije, yo me voy a entretener en esto. Así que yo me paraba con mi sillita de ruedas en la estufa y me ponía a cocinar. Y yo aprendí mucho con él, mucho. Y entonces empecé a cocinar y todo el mundo, "Ay, pero qué rico, ¿verdad? Que te está quedando, que esto, que lo otro." Y me enfoqué en eso. Luego, pues estuve en ese proceso, empecé otra vez las terapias, luego empecé a caminar con andador. Recuerdo que mi mamá me decía, tienes que descansar. Yo no, yo me voy. Yo llamaba a mis amigas y llegaba a algún lugar y me tenían el parking reservado y me ayudaban a bajarme. Yo iba con mi andador, yo iba con mis muletas y yo me sentaba, aunque tuviera que estar sentada toda la noche, pero yo iba, me distraía. Claro. Con todos mis medicamentos en el cuerpo. Yo llegué a consumir 45 pastillas diarias. Wow. Wow. 45 pastillas. 45 Wow. pastillas diarias. Wow. Entre todos los tratamientos que cogía, las dosis del día y las dosis de la noche. O sea, que aparte de que tenían los riñones afectados, eso para nada beneficiaba a tantas pastillas. Correcto. Y ahora consumo 5. Wow. Consumo 5 pastillas. Yo sigo en mi tratamiento. Ajá. Mis médicos, mi batería de médicos me ven cada 3 meses. Yo llego y me preguntan y me dicen, ¿y te estás tomando los medicamentos? Y yo, bueno, yo me bajé pero ¿qué yo voy a hacer contigo? Y yo, bueno, porque como tú no me lo bajas, pues me lo bajo yo. Porque ya yo soy una doctora en esto, yo no puedo seguir ensuciando mi cuerpo de esta manera, ¿verdad? Y ya uno conoce más o menos, obviamente sin arriesgarlo. Si yo sé que me siento mal, pues yo brego con mis dosis. Mis medicamentos ya, mis doctores, perdón, ya me dan por loca, ya ellos no, lo que hacen es reírse. Y pues aprendí a vivir con todo esto. Ha sido bien fuerte, lo sigue siendo. Tengo unos momentos en que no soporto, o sea, yo vivo con dolor todo el tiempo. Si me preguntas del 1 al 10 qué dolor tienes hoy, es 11, 12, 13. Pero es como una costumbre del cuerpo ya a sentir ese dolor, que aprendes a vivir con eso y a veces no lo identificas. Pero es literal todo el cuerpo de pies a cabeza. Comencé a buscar qué hacer cuando empecé un poquito a recuperarme más, ya a caminar, a empezar a estar un poquito más independiente. Me puse a vender prendas, me puse a vender carteras. Lo dejé de hacer porque ya era pues difícil para mí estar visitando a los clientes y todo eso. Me enfoqué en el gimnasio. Obviamente cuando voy al gimnasio no puedo hacer muchísimas de las cosas, ni puedo hacerlo al ritmo que se debería. Pero cuando voy al gimnasio lo hago de manera terapéutica y es más que los medicamentos, es lo que me tranquiliza mi dolor, es el ejercicio. Es el ejercicio. Y pues trato de que si me siento muy mal y tengo mucho dolor, pues ahí es cuando más me muevo, cuando más pues digo voy al gimnasio. Pero siempre de manera terapéutica. Pues la gente va ahí bien rapidito al lado mío y yo voy ahí a mi pasito lento, pero pues eso me ayuda con la condición. Muy bien. Luego de ahí, pues, comienza la lucha de ¿qué voy a hacer con mi vida? Tengo esta edad. Ya mis metas pues no van a ser las mismas, no las puedo cumplir. Ya no puedo realizar los planes que tenía trazados. Así que todo cambia. ¿Qué voy a hacer? Y comienza esa lucha interna de qué voy a hacer. En ese proceso conozco a personas. Siempre me ha gustado cantar. En mi familia mucha gente canta, muchos son músicos. Y eso me lo transmitió mi papá, el amor por la música. Así que de estar pues quizás cantando un karaoke por ahí, pues las personas se me acercaban, me decían, ¿tienes tarjetas? ¿Tienes esto y lo otro? Y pues me relaciono con esta persona, una amiga, y comenzamos a cantar. Luego de eso, pues me independizo, ya se va aparte, y comenzamos a cantar, así que me empecé a dedicar a cantar. Okay. Y pues monté una bandita, un grupo,
Y empecé a cantar en los restaurantes, en los pubs, en actividades privadas, en bodas, y al sol de hoy lo sigo haciendo. Okay. Así que me enfoqué en eso y luego dije, ¿y ahora qué hago? Porque yo no me quiero quedar sin hacer nada el resto de mi vida. ¿Qué me va a sustentar? ¿Qué voy a hacer? Los médicos no querían que trabajara, no querían que fuera al gimnasio, no querían que hiciera nada. Yo no, o sea, eso no lo voy a hacer. Así que digo, pues, un negocio. Vamos a montar un negocio. ¿De qué? Y entonces digo, pues siempre me ha gustado la moda, vamos a montar una boutique. Pero en todo ese proceso pasaron muchas cosas que no se dio. No era de Dios que, ¿verdad?, que se fuera el proyecto. Rehabilitación vocacional, que ayuda a personas como yo, con condiciones. Esto es una agencia de gobierno. Pues me dicen, ¿por qué no vas para allá? Y así lo hice. Y después de muchos años trabajando y teniendo muchas piedras en el camino, ellos me ayudan para poder crear mi propio negocio. A esto me refiero a coger cursos administrativos, a esto me refiero a las ayudas de permisos, a este tipo de cosas, y a ciertos equipos que ellos me donaron. Así que busqué cuál era la necesidad en el lugar donde yo vivía, y dije, yo soy una que me encantan los mantecados y tengo que bajar para allá, para el pueblo, a comer un mantecadito. Así que vamos a empezar con esto. Y abrí un pequeño negocio al lado de mi papá, que tiene un establecimiento, y como pues eso es pues de ellos, así que me facilitaron el área. Y abrí un pequeñito negocio de mantecados y frappés. Y empecé a trabajarlo con mis limitaciones, ¿verdad? Porque no podía estar todo el tiempo trabajando. Y con la ayuda de mi Santa Madre, que no se me separa del lado. Y comenzamos con los frappés y los mantecados. Después de tantos años luchando para poder abrir ese negocio, 3 años para que me dieran los permisos. ¡Wow! 3 años. Lo abro y a los 20 días llega Irma y María. Oh my God. Así que cierro. Estuve como menos de 20 días abierta. Así que cierro, pierdo inventario, pierdo varias cositas, eran mantecados, todo eso se daña. Y estoy 6 meses cerrado, sin luz, sin agua, tanto en el negocio como en mi casa. Lo que estábamos viviendo todos, ¿verdad? Y pues nada, a esperar. Luego de 6 meses comienzo a arriesgarme a abrir con una planta eléctrica. Tuve 2 semanas, pero el gasto de la gasolina, el trabajo, que mi papá es el que me ayuda con todo eso, el que hace toda esa parte fuerte, pues ya era como que mucho, así que cerramos otra vez. Cuando comienzo a abrir, ya la gente no sabía quién era Capricho, porque ya Capricho, que es el nombre del negocio, Capricho Coffee Shop, ya lo que abrió fueron 21 días, pues no, se le olvidó. Perdón. Así que comienzo mi batalla nuevamente, a empezar a abrir, a hacer promociones. Y nada, y comenzó la aventura de Capricho Coffee Shop. Luego de eso decidimos agrandar porque el público así lo pidió. Y de mantecados y frappés pasamos a desayunos, pasamos a comiditas más fuertes, pasamos a cafecitos, a todo lo que es ahora, que ya ustedes lo conocen. Y la mayoría del público también. Y llegamos hasta aquí. Llegamos hasta aquí de la mano de Dios, con mis padres siempre ahí dándolo todo, lo dan todo y más. Mi hermana pues no vive acá, vive en Texas, pero siempre está ahí dándome la mano. Mi hermano, que ese es el que me resuelve todo, él es ingeniero electricista y ese es el que me resuelve todo en el negocio, el que me ayuda, el que pelea conmigo. Y los clientes han sido maravillosos. Qué bueno. Me han apoyado muchísimo. Seguimos luchando mucho. Nos duele hasta el pelo, pero seguimos. Y nos levantamos mientras más dolor, con más ganas. Wow. Yo no sé cuánta gente pueda tener varias excusas para detenerse, pero yo escucho un testimonio de alguien que no se rinde, de alguien de voluntad inquebrantable. La Biblia dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y veo esa manifestación del poder y de la gracia de Dios
que aunque ella sigue batallando con sus situaciones de dolor, ¿verdad? Y lo que nos narra, veo también por otro lado cómo esa gracia de Dios la ha sostenido y la ha traído hasta aquí. Vino caminando perfectamente. Hay gente, ¿verdad?, que pasa unas situaciones tan difíciles, pero ella prácticamente, yo la pongo de 20 y pico todavía, ¿verdad?, porque se ve muy joven. Y no sé cómo Dios compensa, ¿verdad?, una cosa con otra. Y el trabajo, pues, que Dios que Dios ha comenzado a hacer en ella no ha terminado. Yo soy de los que pienso, porque le sirvo a Cristo, de que en la cruz del Calvario Él llevó toda enfermedad. Y yo sigo creyendo por una sanidad plena, total y absoluta. Y me pongo de acuerdo contigo, con tu familia, con tu mamá, con las oraciones que se siguen haciendo para esa sanidad completa. Amén. Gracias. Así que en esta mañana me parece que todo lo que tú nos testificas es un tributo a esa gracia de Dios, a esa misericordia de Dios que te tiene aquí, que te tiene con esa también salud emocional tan linda en esta mañana. Mi familia han pasado muchas situaciones, ¿verdad? Todas las familias tienen sus situaciones. Mucho cáncer en mi familia. Hace un año perdí a mi sobrina de cáncer de 16 años. Mis tías, tengo sobrevivientes de cáncer, abuelos que han muerto de cáncer. Tengo muchas, luego de esta condición me enteré que las primas de mi papá hay muchas con lupus también, que no lo sabíamos. Muchas situaciones, pero agradezco mucho a la crianza, la fe que me han inculcado en mi familia, mis padres. Vivo muy orgullosa de eso. Sin eso no hubiese salido adelante. O sea, no. No hay manera. Sí. Todos los días encomendada a Dios, todos los días hablando con Él. Con mis luchas internas, ¿verdad? Mis conversaciones con Dios. Pero sin Él, nada. Absolutamente nada. Hay algo que se llama predisposición y creo que está en tu familia. Correcto, predisposición, cáncer, lupus y demás. Pero qué bueno que uno pueda declarar, hasta María llegó. O sea, no más. No más parte de mi familia será tocada y la sanidad en tu cuerpo se completa, porque yo creo que ya en tu corazón está hecho. Ya esa sanidad está hecha en tu mente, en tu corazón. Amén, sí, así es. Falta materializarla, que tus huesos lo sientan, que tu piel lo sienta, porque duele hasta la piel. Pero yo sé que lo vas a ver en el nombre de Jesús. Amén. Mi amor, te bendigo con toda bendición. Amén. Igualmente, y así me siento. Muy bien. Así me siento. Mucha gente me dice, pero es que yo te miro y ¿qué tú tienes? Y yo, pues, te puedo hacer la lista, pero me siento... Qué bueno. Me siento, es parte de mi vida. Si no tengo el dolor, pues no, que me siento rara yo. ¿Qué pasó? Hay una pregunta importante. ¿Cuándo podemos ir a comer mantecaditos allá? Cuando ustedes quieran, de miércoles a viernes de 7 a 5, la cocina cierra a las 4, y de sábado y domingo de 8 a 4, la cocina cierra a las 3, y si es sábado y domingo y hacen reservación, mejor, porque el lugar es pequeñito, y entonces pues se nos llena, pequeñito pero con mucho amor, así que con reservaciones en el weekend. ¿Dónde está ubicado Caprichos Coffee Shop? Estamos en lugar bello, Sonadora, en el sector Viña, frente al Parque Forestal La Marquesa, en Guaynabo. El número es el 787-390-6382. Y nos consigues en Facebook y en Instagram bajo Caprichos Coffee Shop. Como digo, cada vez que está acá, corredores auspician. Yo sé que los corredores van allá, vamos allá, hemos auspiciado, pero el que no lo sepa, vaya allá, consuma su proteína y carbohidratos luego de esa carrera que tan importante es. Mil gracias, María. Gracias a ustedes por la invitación y por el apoyo también. Claro que sí. Un abrazo fuerte. Para que nos escucha, no se rinda. Ha escuchado a una guerrera que todavía no se rinde, de 1000 batallas, pero que no se rinde en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, María. Gracias a ustedes. En Ruta Nueva Vida.